la fe en la familia, veamos ahora entonces la familia. Tantas cosas que se escriben de la familia, tantos libros y todo. Ya estamos acostumbrados a escuchar que dicen la familia es la célula de la sociedad. La familia es la primera escuela. En los documentos de la iglesia decimos que la familia es la iglesia doméstica. Y nos damos cuenta que la familia es creadora de comunión, que la familia es la expresión del amor de Dios, que la familia es fuente y santuario de la vida. Sobre todo, que la familia está llamada a ser escuela de fe, un entrenamiento y un aprendizaje de los valores humanos y cívicos. Claro, todo eso es la familia, un hogar en que nace la vida humana, se recibe generosa y responsablemente y madura. Todo esto nos hace ver que la familia es una riqueza enorme. La familia es el ámbito donde la persona puede nacer con dignidad, crecer y desarrollarse de un modo integral. Es insustituible para la seguridad personal, para la educación de los hijos. Los padres tienen el derecho y el deber inalienable de transmitirle los valores a los hijos, educarlos en el descubrimiento de su identidad, iniciarlos en la vida social, en el ejercicio responsable de su libertad moral y de su capacidad de amar a través de la experiencia de ser amados y a través de la experiencia del encuentro con Dios. Quiero hacer un paréntesis. Ustedes saben, por la palabra de Dios, por la Biblia, que el Señor Jesús nació en una familia, la sagrada familia de José y de María, y que pasó 30 años de su vida en el hogar, con su papá y su mamá, trabajando. Pero cuando llega el momento que tiene que desarrollar la misión para la cual había sido enviado a la tierra, ¿cómo comienza su misión? ¿Cómo la comienza? Va donde estaba Juan el Bautista, bautizando. No era el sacramento que vino Jesús a traer, era un rito de penitencia. Jesús no lo necesitaba porque él nunca cometió pecado, pero fue por una teofanía. ¿Qué quiere decir eso? Fue porque en ese momento en que él recibió ese rito, iba a manifestarse su Padre a través del Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Fíjense bien, el Señor Jesús no fue a la universidad de la sinagoga, no fue a buscar
el título con todos los maestros de la ley. No, fue en un gesto de humildad a recibir el Espíritu Santo. Este es mi Hijo amado. Es el punto de partida. Una vez que Él profundiza en ese amor de su Padre, entonces puede comenzar ya su misión de evangelización. Qué importante es, queridas amigas y amigos, que todos nos demos cuenta que necesitamos vivir conscientes de que Dios me ama, que Dios nos ama a todos. No, ¿cómo me va a amar si yo soy un gran pecador? ¿Qué piensan ustedes, que el Señor es un comerciante que está simplemente diciendo, bueno, los que me aman, eso sí los voy a amar, pero este atajo de pecadores, ¿para qué? No, no es así. Y es importantísimo que cada uno de nosotros, cada una de ustedes, queridas hermanas, sientan profundamente el amor de Dios, porque es de ahí donde brota la familia. Ya lo hemos visto a lo largo de este día, cómo la familia es un proyecto de amor, y ese amor no viene ni de ninguna institución humana, sino viene de Dios. Cuando el apóstol San Juan nos quiere dar la definición más profunda de Dios, ¿qué nos dice? Dios es amor. Esa es la definición. Por consiguiente, entonces, la familia está fundamentada en el amor. Y la familia cristiana en la capacidad de amar. La capacidad de amar que viene de la experiencia de ser amados por Dios. Y si una persona no se siente amada por Dios, si no ha tenido la experiencia de un Dios amor, es muy difícil que pueda amar. Y es muy difícil que emprenda una familia cristiana. Los hijos, para su desarrollo integral, tienen el derecho de poder contar con un padre y una madre para que cuiden de ellos y les acompañen hasta la plenitud de la vida. Y el padre tiene el deber de ser verdaderamente padre, que ejerce una indispensable responsabilidad y colaboración en la educación de sus hijos. Y en esto es que consiste la paternidad responsable. Fíjense, y esto es bien importante que lo reflexionemos. No solo se es huérfano cuando un padre se ha muerto, sino también cuando el padre se convierte en un personaje lejano que da caprichos y dinero únicamente. Esto es bien importante, porque a veces hay jóvenes, muchachas y muchachos, que crecen huérfanos, aunque tengan padre y madre. Y esto debe hacernos reflexionar en la moderna orfandad en nuestras sociedades. Huérfanos aunque tengan padre y madre, porque no cumplen su misión en la familia. Simplemente piensan que ser un buen padre es darle todo lo que le piden los hijos.
Si quieren dinero, tengan dinero. Si quieren tal cosa, tal cosa. Si tienen un capricho, eso se llama ser proveedor. Y puede haber proveedores de Banasupro o de cualquier tienda. Pero eso no es ser padre de familia ni madre de familia. No obstante, así como lo dice el Papa Francisco en su exhortación post-sinodal Amoris Laetitia, que si no la han leído se la recomiendo en este mes del matrimonio y la familia. Tal vez si nos queda tiempo mañana volveríamos a algo de allí. En el número 187 de Amoris Laetitia, el Papa Francisco, refiriéndose a la familia, habla del pequeño núcleo familiar que no debería aislarse de la familia ampliada, donde están los padres, tíos, primos e incluso los vecinos. ¿Cómo se ha perdido esto en nuestra sociedad? Cuando nosotros los de la cuarta edad éramos niños, era muy bello en el barrio. Todos nos conocíamos, todos compartíamos. Ahora hay tanto miedo por tanto crimen que las ciudades se han convertido ya casi en ciudades amuralladas. Y las casas, antes era bonito ver la fachada de alguna casa, ahora no se ven, solo se ven murallas y portones. ¿Por qué? ¿Por qué? Se van perdiendo los valores verdaderamente de la familia. Y entonces, la familia tiene precisamente en la doctrina de la Madre Iglesia 3 expresiones que yo quiero que ustedes recuerden. La familia es, en primer lugar, iglesia doméstica. En segundo lugar, expresión del amor de Dios. Y en tercer lugar, escuela de fe. Lo repito, iglesia doméstica, expresión del amor de Dios, escuela de fe. De estas 3, con el paso del tiempo, la que más ha resonado es iglesia doméstica. Iglesia doméstica. Hago una pregunta con toda libertad. Levántenme la mano los que ya habían oído antes que la familia es iglesia doméstica. A ver, levántenme la mano. Claro, claro. Si es una de las realidades que más nos inculcó la Madre Iglesia desde el Concilio Vaticano II, iglesia doméstica. Y entonces, en esa carta tan linda que el Papa nos mandó sobre la iglesia doméstica, sobre la familia, que se llama Amoris Laetitia, nos dice: el espacio vital de una familia se podría transformar en iglesia doméstica, en sede de la Eucaristía, de la presencia de Cristo sentado a la misma mesa. Miren, hemos vivido unos años muy difíciles con la COVID, ¿verdad? Pero una de las cosas que más se vivió es la familia como iglesia doméstica. Estábamos confinados, no se podía salir, pero se podía participar en la Santa Misa como iglesia doméstica. Gracias a estos medios, y quiero felicitarlos, queridos amigos, Padre Iván y compañía, Padre Leonardo, porque tienen
Angelus TV. Porque gracias a esto se ha vivido más profundamente el hecho de que el hogar sea iglesia doméstica. Es muy importante. Escuela de fe. Escuela de fe. En el número 67, siguiendo el espíritu del Concilio Vaticano II, se nos habla de cómo el amor de Dios se encarna en la familia como iglesia doméstica. ¿Y qué nos dice ese número? En la encarnación, el Señor Jesús asume el amor humano, lo purifica, lo lleva a plenitud y dona a los esposos la capacidad de vivirlo, impregnando toda su vida de fe, esperanza y caridad. De este modo, los esposos son consagrados y mediante una gracia propia identifican el cuerpo de Cristo, edifican el cuerpo de Cristo y constituyen una iglesia doméstica. Nos damos cuenta entonces, queridos hermanos, que este camino de la fe en la familia es un camino que debe seguirse recorriendo. Y entonces, ¿cómo vivir la fe en la familia? Es el punto siguiente. Pero como ya llevo 50 minutos y no tienen que cansarse y fatigarse, vamos a hacer una pequeña pausa para que ustedes se puedan estirar, puedan respirar, puedan ponerse de pie para antes de que continuemos. Así que hagamos esta pequeña pausa. ¿De qué manera podemos vivir la fe en la familia? Si la familia está llamada a ser escuela de la fe, preguntémonos, ¿en qué medida o de qué manera la familia puede ser escuela de fe? Ya vimos que la fe es un don de Dios que se recibe y se vive, pero se recibe y se vive a través de muchas mediaciones. La fe se recibe a través de papá y mamá, se recibe a través de abuelitos y abuelitas, se recibe a través de otros familiares, se recibe a través de catequistas, a través de educadores. La fe se recibe también a través de acontecimientos de la vida, a través de signos, a través de referencias cristianas. Pero dentro de todas esas mediaciones para recibir la fe, los primeros son la mamá y el papá. Ese es el ministerio de transmitir la fe a sus hijos. Así como papá y mamá transmitieron la vida, si son creyentes, su primer ministerio tiene que ser transmitirle la fe a sus hijos. Pero ¿qué significa transmitirle la fe a los hijos? ¿Cómo es nuestra experiencia de recibir la fe? ¿Cómo es nuestra experiencia de comunicar la fe? La familia está llamada a colaborar
en la transmisión de la fe. Claro que no es solamente papá y mamá, sino también los abuelos, los antepasados. La familia se nos muestra como una comunidad de generaciones y garante de un patrimonio de tradiciones. Hoy día, tradición es algo que no tiene mucha, digamos así, popularidad. Este es un tradicionalista. Poco falta que le digan a uno que es una pieza de museo, ¿verdad? Pero la tradición es algo vivo. Miren, ¿cómo recibimos la Biblia nosotros? ¿Cómo la recibimos? Por tradición, y por tradición oral. No existía imprenta. Juan Gutenberg fue el primero que inventó la imprenta y el primero que imprimió una Biblia. Pero, ¿cómo se transmitió, por ejemplo, los libros del Génesis? Por tradición oral, entre padres e hijos, entre abuelos y padres, etcétera, de generación en generación. De hecho, tradición quiere decir entregar algo. Tradere es la palabra latina que significa entregar. Nosotros recibimos y estamos llamados a entregar lo que hemos recibido. Y entonces es muy importante que nos demos cuenta que la experiencia es vivir la fe para transmitir la fe. Una observación sobre nuestra propia vida nos hace caer en la cuenta de que hemos nacido a la fe gracias a nuestra familia. Y es muy importante. Papá y mamá nos llevaron al bautismo y ellos se encargaron de que la fe creciera personalmente. Ustedes me quedan viendo y me dicen, y hoy también se da esto, se da un poco menos. Porque muchas veces papá y mamá piensan, sí, yo tengo la obligación de alimentar bien a estos hijos, de vestirlos bien, de educarlos bien. Pero la fe, siento esa necesidad de que tengo el deber de transmitir la fe. Cuando va a comenzar el bautismo, ustedes recuerden si han participado en algún bautismo recientemente, el ministro dice a los padres, ¿qué nombre han decidido ponerle a esta niña, por ejemplo? Y dicen el nombre. ¿Qué piden a la iglesia de Dios para ella? Y contestan, el bautismo. Y el ministro les dice, ¿saben ustedes que al pedir el bautismo para su hija, se comprometen a educarla en la fe para que amando a Dios y al prójimo pueda emprender este camino? Sí, nos comprometemos, dicen los padres y los padrinos. ¿Y se cumple ese compromiso? Tengamos presente esa pregunta, porque ¿cómo se va a vivir la fe en la familia si los padres de familia y los padrinos
no cumplen ese compromiso. Entonces, hay que tener presente que la familia debe tomar en serio esa obligación de transmitir la fe. Vivir la fe es transmitirla, y transmitir la fe es vivir la fe. Vivir la fe en pareja, como padres de familia. En el ámbito familiar, la fe se transmite viviendo la fe. La pregunta que tenemos que hacernos es entonces, ¿qué hacer para transmitir la fe? La respuesta es nada extraordinario. No tienen que ir padre y madre a la universidad para sacar un doctorado en teología. No, para transmitir la fe hay que vivirla, hay que vivirla. Se transmite la fe viviendo la fe. Y entonces, no hagan cosas raras. Vivir la fe es lo más importante. La familia educa viviendo. Y desde la perspectiva de la educación en la fe y de la transmisión de la fe, la familia educa en la fe viviéndola, impregnando la vida doméstica de la presencia de Cristo. Viene entonces otra pregunta: ¿cómo hacerlo? ¿Cómo vivir y transmitir la fe en la familia? ¿Cómo hacer que el misterio de Cristo impregne profundamente la vida familiar? Yo puedo sugerir 3 modos, 3 dimensiones que caracterizan el camino de la fe. Confesar la fe, o sea, profesarla. Segundo, celebrarla. Y tercero, vivirla. Vamos a ver esos 3 caminos. Primero, vivir de acuerdo al verdadero sentido del sacramento del matrimonio. Vivir es transmitir. Los esposos, en la misma experiencia de su amor conyugal, viven sacramentalmente el misterio de Cristo y de la Iglesia. El esfuerzo de los esposos no es hacer presente el misterio de Cristo en su vida, sino hacerse transparentes a ese misterio que ya está presente por el sacramento del matrimonio. No tienen que hacer nada más que vivir auténticamente con el sacramento recibido. La presencia de Cristo en la vida familiar es una presencia que brota del sacramento del matrimonio. Y en virtud de este sacramento, el amor de Cristo a la Iglesia se hace presente en la comunidad de ese amor. Asumiendo la vida matrimonial, los esposos comunican cómo es el amor de Dios Padre a la humanidad y el amor de Cristo a la Iglesia. Y por eso el número 290 de Amoris Laetitia nos dice el Papa Francisco: todos deberíamos ser capaces de decir
a partir de lo vivido en nuestras familias, hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Solo a partir de esa experiencia, la pastoral familiar podrá lograr que las familias sean a la vez iglesia doméstica y fermento evangelizador de la sociedad. La fe en la familia se realiza a través de la propia vida familiar, a través de sus relaciones, amándose los esposos entre ellos y amando a los hijos, están transmitiendo la fe. El amor matrimonial: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y el amor filial: yo seré para Israel un padre, Israel será para mí un hijo, nos dice Jesús. Primer elemento, entonces, se vive la fe en la familia. ¿De qué manera se vive la fe en la familia? Viviendo de acuerdo al sacramento del matrimonio. Segundo, procurando hacer de la familia una auténtica escuela, una escuela de formación, no una escuela de deformación. Atención a lo que estoy diciendo, porque en la escuela aprendemos. ¿Qué quiere decir aprender? Quiere decir adueñarnos. No solamente adueñarnos de ideas, de conceptos, sino adueñarnos de valores. La familia es realmente una escuela de formación. Contéstenlo ustedes, cada una y cada uno en su familia. Por ejemplo, la familia es hoy escuela de formación en la disciplina. Piensen, porque en general en el mundo se vive una permisividad que ya nadie inculca disciplina. Cuando éramos niños, pues claro que al niño le encanta dormir, pero cuando había que levantarse para ir a la escuela, ¡ay, qué pereza! Y entonces, no, mijito, usted tiene una obligación ahora, que es ir a la educación. Así que a levantarse y a bañarse. ¡Ay, y bañarme! Todos esos pequeños detallitos que nos iban formando. Ya después, cuando uno estaba en la universidad, hasta tomando café para no dormir porque tenía que garrotear, tenía que estudiar. Pero si uno tuvo disciplina en la infancia, en su familia, después ya no le es tan difícil la autodisciplina. Pero en una sociedad permisiva que todo lo quiere con el mínimo esfuerzo, es muy difícil que se forme el carácter. Y por eso muchas veces lo que nos dice el Santo Padre en la carta, que es como el programa de su pontificado, la alegría del Evangelio. ¿Qué nos dice el Papa? No queremos gente licuada, gente aguada, que no tiene carácter, que no le formaron a los valores de la personalidad. Eso es que la familia sea una auténtica escuela
de formación cristiana. ¿Por qué? Los hijos de los matrimonios cristianos son los primeros candidatos para la evangelización. Papá y mamá, ustedes tienen esa llamada de ser los primeros evangelizadores de sus hijos. Expresar y transmitir la experiencia de Dios que uno tenga. Claro, si no tiene experiencia de Dios, ¿en qué está? Los padres cristianos están llamados a dar testimonio de su fe, a dar testimonio de la esperanza cristiana. Que la llamada de Dios y del Evangelio llegue a sus hijos con claridad, con autenticidad. Y entonces la familia debe considerarse a sí misma como la primera educadora. Transmitir la fe es educar en la fe. Por esa razón es tan importante generar lo humano mediante lo humano, generar vida cristiana viviendo cristianamente. La familia educa conviviendo mediante esa relación mutua que no es allá una cosa callada. Esta nueva sociedad en que vivimos, que necesita que papá y mamá muchas veces trabajen los dos. ¿Quién educa a los hijos? Tal vez la televisión o las telenovelas, o si no, la violencia que se ve. Qué linda la película, un fregado con una ametralladora hizo por ahí una matancina, y eso es lo que les gusta. Y claro, después ya no hacen distinción entre la película y la realidad, y venga las masacres que constatamos. ¿Quién educa a los hijos hoy día? Me recuerdo dos jovencitos, hermanos, que decían: mire, cardenal, ¿y cómo hacemos si nunca hablamos con papá y mamá? Porque cuando llega papá de trabajar, viene tan cansado que se sienta en su sillón a ver tele. Y si nosotros le queremos decir algo, nos dicen: no molesten, que estoy cansado. Y mamá, que está en todas las labores de la casa, porque además de que trabaja afuera, tiene que llegar a hacer de cocinera o de lavandera o de tantas otras cosas. ¿Cuándo podemos hablar con papá y mamá? Si el fin de semana dice: no me molesten, yo tengo que descansar. O si no, tengo que irme con mis amigos. ¿A dónde? A una cantina a tomar licor. Es realidad, yo no estoy haciendo caricatura. Yo les hablo de muchas realidades que tenemos en nuestra Honduras. ¿Cuándo entonces ese coloquio, ese dedicar tiempo a escuchar a los hijos? Fíjense cómo en el camino sinodal la Madre Iglesia nos ha asignado este año la escucha. Y por eso en todas las parroquias, yo me imagino también aquí, ¿verdad, Padre Iván? Se ha cumplido ese camino de escucharnos, Pero en la familia se tiene que vivir hondamente esto.
Entonces, lógicamente, es muy importante procurando hacer de la familia una auténtica escuela de formación. La familia educa precisamente conviviendo, mediante esa relación. Yo me recuerdo unos jóvenes que decían: llegamos a casa, comemos juntos todos en la mesa común, pero cada uno con su teléfono celular. Y entonces en la comida, en la mesa, se come, pero no se habla. Conozco otra familia que dice: bueno, mijitos, vamos a la mesa, vamos a comer y vamos a compartir. El teléfono déjenlo en su dormitorio. Distintas maneras. Pero ciertamente hay que pensar en esto. ¿Por qué? Porque si no, se crece con un vacío. Y los vacíos no los soporta el ser humano. Tiene que llenarlos. Y muchas veces lo llena con lo que no tiene que llenarlo. Miren, yo conozco casos de jóvenes. Bueno, el más dramático de todos. Estaba yo con unos grupos juveniles preparando el sínodo que hubo sobre los jóvenes. Muy bien. Y se me ocurrió hacerles una pregunta a los jóvenes. ¿Cuál es el momento más feliz de tu semana? ¿Y cuál es el momento más triste de tu semana? Y nunca se me olvida que un joven escribió: el momento más infeliz de todos mis días es cuando tengo que volver a mi casa. Y a mí me impresionó eso. Y lo llamé. Le digo: vení, contame por qué escribiste esto. Me dice: yo no quisiera volver a mi casa, porque lo que yo encuentro es que mi papá y mi mamá viven peleando todo el tiempo. Y yo no quisiera eso. Yo quisiera que ellos se llevaran bien. Pero todo lo que veo es siempre, por cualquier tontería, empiezan a pelearse. Y son realidades, no son de libros ni nada, son de la vida real. Lógicamente, entonces, necesitamos hacer de la familia una auténtica escuela de formación. Y entonces, lógicamente, papá y mamá tienen que ellos mismos darse cuenta que son testimonio. Tengo otro testimonio de un papá y una mamá que no se llevaban bien porque el esposo era infiel. Y claro, no hay nada que hiera más a una esposa que la infidelidad de un esposo. Y eso ocurre con mucha frecuencia. Esta mañana, precisamente, entre las realidades que analizábamos era eso: cómo el amor y la familia son un proyecto de fidelidad. Bueno, sus hijos crecieron, se independizaron cada uno, ya formando su propia familia, y tristemente los esposos ya mayores se separaron. Pero yo tenía el testimonio de los hijos, y ellos eran 3 hijos. Ellos 3 me pidieron hablar conmigo.
y me expresaron la tristeza de que su papá y su mamá se habían separado. Pero uno de ellos me dijo: lo que más les agradezco a mis padres, que nunca nos dimos cuenta que ellos se peleaban o discutían, porque jamás lo hicieron en presencia nuestra. Y eso es un acto heroico, porque aunque estaban con dificultades, sabían que no podían darle un testimonio negativo a sus hijos. Y esto nos habla de cómo es que se puede transmitir la fe haciendo de la familia una auténtica escuela de formación cristiana. Y entonces viene el tercer punto: se transmite la fe cultivando una fuerte espiritualidad familiar. En el origen de toda paternidad y maternidad humana está presente Dios creador. Por eso, cuando un papá y una mamá reciben un hijo o una hija, se den cuenta de que esa niña o ese niño no son solo suyos, son también de Dios. Son también de Dios. Dios, que lo ama a esa nueva criatura, la ama por sí misma y la llama a ser hija o hijo suyo. Y este es el primer rasgo de una auténtica espiritualidad familiar. Esa criaturita es hija de Dios. Es hija mía, dice la mamá. Sí, pero también es hija de Dios. Y considerar esto desde la luz de la fe hace que un papá o una mamá sean cada día mejores padres y madres, porque saben que esa hijita o ese hijito son también de Dios, aunque son suyos. Los padres cristianos saben que son colaboradores de Dios en la generación de sus hijos, colaboradores en atender sus necesidades, colaboradores en la apertura de sus hijos a la redención. Por eso, los primeros protagonistas de la educación religiosa de sus hijos tienen que ser sus padres. Y un niño va a aprender a orar no porque lo mandaron a la escuela y en la escuela o en la catequesis parroquial le enseñaron el Padre Nuestro, el Dios te salve María, el gloria al Padre y el Señor mío Jesucristo. Eso, el niño que nunca ve a sus padres que oran, dice, esa es una vaina de la escuela. Y cuando yo deje la escuela, dejo también la oración. No. El padre y la madre son los primeros protagonistas de la educación religiosa de sus hijos. Y descubrirles, ayudarles a descubrirles que ellos no son el centro del mundo, sino que son criaturas, y la importancia para que ellos puedan crecer en libertad, en responsabilidad. La libertad de los hijos se educa
a través del testimonio y conseguir una experiencia de Dios que sea suficiente para poner en Él el fundamento de una fe personal. Antiguamente nuestras mamás, a veces antes de dormir, nos leían un pequeño pasaje de la historia sagrada, o tal vez nos leían un salmo o rezábamos un salmo. Hoy día, ¿cómo te vas a dormir? Espérate que tengo aquí un jueguito, plin, plin, plin. Y oración. Bueno, a ver, un día de esto, la oración no es importante. Fíjense qué cosas, porque el que no aprende a orar en su familia no va a orar nunca, nunca. Serán episodios aislados de oración. Hay una prueba muy dura, hay un enfermo en la familia, se dice oremos, tal vez lo van a hacer. Pero el que no vio a su padre y a su madre que oran, es muy difícil que aprecie la vida de oración. Un segundo rasgo de esta espiritualidad familiar es mostrarle a los hijos qué los sustenta, qué los sostiene en la vida. Responder a las preguntas: ¿cuál es mi relación con Dios? ¿Quién soy yo ante Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Y quién es Dios en mí? Un tercer rasgo: la familia cristiana transmite la fe cuando los padres enseñan a sus hijos a orar y oran con ellos. Cuando los acercan a los sacramentos, cuando los van introduciendo en la vida de la iglesia, cuando se reúnen para leer la Biblia o para rezar el Santo Rosario, cuando oran juntos. Fíjense que estas cosas poco a poco van desapareciendo y por eso desaparece Dios de la familia. Y entonces quien entra en la familia es la droga, es el alcohol. En días pasados yo me reuní con unos dirigentes de pastoral juvenil allá en la arquidiócesis de Tegucigalpa y me decían: jóvenes, estamos escandalizados de que en muchos ambientes y en muchas familias, niñas y niños de 14 años empiezan ya a consumir bebidas alcohólicas. Y eso no sale ¿de dónde? Sale de la realidad actual. Y ustedes se fijan en la publicidad, hasta para vender unas llantas tienen que ponerle una cerveza. O hasta para vender unas llantas tienen que ponerle una imagen de las piernas de una muchacha. Y esa es la educación. Y eso es transmitir valores o estar domesticando a los jóvenes como se domestican los animalitos. Fíjense que se trata de cosas bien complicadas, pero de las cuales tenemos que hablar. Una pregunta: ¿quién nos ha enseñado a orar? ¿Cuándo y cómo hemos aprendido a creer en Dios, a creer en Jesucristo, a invocar a la Virgen María? ¿Quién nos ha enseñado a distinguir el bien del mal? ¿Dónde hemos aprendido a vivir como cristianos? Todo eso en general
es algo que brota de la familia, en la familia. Y si esto falla, aunque exista cualquiera de las cosas que el mundo de hoy valora, estamos vacíos. Y un punto clave, mis queridas amigas y amigos: celebrar juntos la fe, especialmente en la Eucaristía dominical. Y miren que lo hablo con toda claridad. No, es que la misa es aburrida. El Padre siempre dice lo mismo. Otros, es que no lo entiendo. Y entonces, ¿a qué vas? A la nueva religión. No van a la misa dominical, pero sí van al estadio, ¿verdad? Porque cuando hay un partido de tal equipo y tal equipo, esa es la nueva religión del mundo. Los estadios se llenan y las iglesias se vacían. Es una realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no se entiende el valor central de la Eucaristía en la vida cristiana. Se toma como una opción. Muchas veces yo le hablo con los jóvenes que se preparan para el sacramento de la confirmación y les digo: ¿cómo es tu vida eucarística? Y me dice: ¿y esa onda qué es? Me dice. Y qué lindo que todavía las familias cristianas tienen esa idea. Hay que preparar a los niños para la primera comunión. Y qué bonito que todavía hay muchas niñas y niños que hacen la primera comunión, pero que muchas veces es la última comunión. ¿Cuántas veces preparando parejas para recibir el sacramento del matrimonio, uno les dice: pues bueno, preparar ese momento tan importante de su matrimonio, pues lógicamente hay que prepararlo con la oración, hay que prepararlo con una buena confesión y hay que confesarse, pues solamente que ya sean santos y estén canonizados. Pero mientras tanto, todos somos pecadores. Y por consiguiente, ¿quién le enseña a los niños que tienen que confesarse? ¿Cuántas veces preparando el matrimonio yo les pregunto: ¿cuánto tiempo hace que no se confiesa? Desde la primera comunión. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que no hay vida eucarística. No hay vida eucarística. Por eso a mí no me gusta ya hablar de primera comunión, sino más bien tenemos que hablar de inicio de la vida eucarística. Inicio de la vida eucarística, que no es un acto aislado, sino es todo un camino, toda una vida que uno construye con Jesús Eucaristía. Con Jesús Eucaristía. Y es muy importante que pensemos en esto, porque fíjense, como una de las consecuencias negativas del COVID es que ya nos acostumbramos a oír la misa en la tele. No es malo, pero no es la vida eucarística a la cual estamos llamados. Yo le digo a los jóvenes: ¿sientes que eres amigo de Jesús? Sí, yo quiero ser un buen amigo de Jesús. Qué bueno. ¿Cuándo te comunicas con Él?
¿Y cómo es esa onda? Hombre, si Jesús es importante en tu vida, le dedicas tiempo. Si no le das tiempo, quiere decir que no eres amigo. ¿Cómo vamos a pensar que hay un amigo y una amiga que no se comunican? Y si son novios, mucho más. Ya no les ajusta la recarga del teléfono porque viven colgaditos ahí. ¿Me querés? Sí te quiero. ¿Y me querés? Y sí te quiero. Y con el Señor Jesús, ¿cuándo hablamos? ¿Cuándo recibimos su mensaje? Si no lo hacemos, quiere decir que nos estamos engañando, que Jesús y la fe no ocupan ningún espacio en nuestras vidas. Y este punto hay que planteárselo con toda sinceridad. El Papa Francisco nos dice: el camino comunitario de oración alcanza su culminación participando juntos de la Eucaristía en medio del descanso dominical. Jesús llama a la puerta de la familia para compartir con ella la cena eucarística. Hay un pasaje muy lindo en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. ¿Qué nos dice ese versículo? Miren que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Miren qué texto tan bello de la Sagrada Escritura. Estoy a la puerta y llamo. Yo sé que ustedes me lo demuestran estando aquí. Tienen una vida eucarística. Es más, mañana, que es día jueves, el Padre Iván me ha dicho que vamos a celebrar una misa eucarística en la noche. Qué bonito que nosotros aceptemos esa invitación. ¿Qué tal si un personaje famoso llega a nuestra casa y le dice: mire, aquí le traigo esta invitación, quiero invitarlo a cenar en mi casa? Caray, que me invite un personaje importante. No digo nadie de los políticos, porque eso nadie, yo creo que va a querer que lo inviten. Pero cuando es Jesús el que nos invita, estoy a la puerta y llamo, y si alguno me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que nos hace Jesús cuando nos invita a la Eucaristía. Y qué triste si nos hacemos los locos. Viene un artista de esos de multitudes y pagan dinerales por ir a un concierto, pero ir a dedicarle una horita al Señor Jesús a la semana, una horita a la semana, no, para eso no hay tiempo, para eso no hay tiempo. Fíjense entonces cómo es tan importante la vida eucarística. Y aquel que vive vida eucarística es amigo de Jesús. Y aquel que no, ni lo conoce, o peor todavía, le da la espalda y nunca acepta la invitación, no puede decir que es un buen cristiano. Entonces, muy importante,
Sabemos que la espiritualidad se alimenta de algunos gestos. Y entonces, querida familia, yo quisiera recomendarles que haya algunos momentos en su vida familiar que tengan presencia de Dios. Les voy a poner algunos ejemplos. En la mañana van a despertar a un niño porque tiene que ir a la escuela o simplemente porque se tiene que despertar para que lo bañen, para que pueda comenzar el día de una manera adecuada. Y en lugar de darle gracias a Dios por el día, el niño quizás les va a decir hasta una mala palabra porque lo están despertando. Y es que algunos padres de familia celebran que ya es el niño mayorcito porque ya sabe decir malas palabras. Imagínense qué vaciedad de mente. Estos son momentos que hay que impregnarlos de la presencia de Dios. Qué bonito que un niño, en lugar de maldecir al despertador, bendiga a Dios que le concede un nuevo día de vida. Son cosas pequeñas, pero hay que impregnar la vida de la presencia de Dios. Cuando vamos a la mesa, dar gracias a Dios porque tenemos alimento y bendecir a Dios por eso. No, hay niños que yo quiero tal cosa, y nadie se acuerda de darle gracias a Dios cuando hay tantos miles de niños y niñas que mueren de hambre hoy en nuestro mundo. Cuando van a la escuela, qué bonito que papá y mamá despidan al niño con la señal de la cruz en su frente. No, si hoy hay unos dundos que yo nunca hago la señal de la cruz, porque eso no es cristiano. Vayan a ver a San Pablo, ¿qué les dice? Con lágrimas lo digo, hay algunos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esa es la palabra de Dios, no las tonterías que dicen algunos pseudo ministros. Y entonces, expresar eso, decirle a un niño que Dios te proteja, a una niña que el Señor te cuide. ¡Qué bello! Son pequeños gestos. Impregnar nuestro día de la presencia de Dios. Antes de dormir, darle gracias a Dios por el día. Podemos dar respuestas de cómo educar la familia en la fe, en la propia vida, desde la familia. Cuando la vida matrimonial y toda la familia está impregnada por el misterio de Cristo en la propia vida, se puede educar. Y entonces, queridas familias, darse cuenta de que precisamente los educadores son papá y mamá. Cuando no se puede acudir a la Santa Eucaristía por A o B razones, el domingo, que el domingo no pase vacío de Dios, se pueden leer las lecturas que tocan el domingo y con eso darle presencia al Señor. En las grandes fiestas como la Navidad, como la Pascua de Resurrección, borrachera y resaca. ¿Y Dios para qué si no es obligación? Y la fiesta importante es el nacimiento de Jesús, que Él no encuentra ni el pesebre, porque todo está lleno de cosas,
pero no está lleno de Dios. Todos esos gestos que nos hablan de que Dios es una persona real, que nos fundamenta y que nos da vida. Termino. Porque para un joven, para una niña, para una joven, no hay mejor forma de aprender a vivir como cristiano que practicando la fe con papá y mamá. Así que ahí les dejo esa mosca en la oreja, que tenemos que asumir esta misión tan linda, tan bella, de vivir su fe en familia y de transmitir la fe a los hijos y a las hijas, no hablando, sino viviendo y dando ejemplo. Decían los latinos, verba volant, exempla traunt. Las palabras vuelan, los ejemplos arrastran. Y es así como tenemos que entender esa vocación y esa misión tan linda de la familia de ser educadora de la fe, viviendo la fe. Y terminamos esta reflexión deseándoles, mis queridas amigas y amigos, que lo que hemos escuchado lo podamos vivir y poner en práctica. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y vamos a aprender un cantito, la alegría del Evangelio. Lo deben tener ahí en un folletito que había, ¿no? La alegría del Evangelio nos invita a la misión, y con el Papa Francisco misericordia y bendición. La alegría del Evangelio nos invita a la misión, y con el Papa Francisco misericordia y bendición. La pobreza nos agobia, pero tiene solución. Solidarios y valientes, compartir y primera, dinamismo de salida, con Abraham y con Moisés. Con Jesús siempre se nace y renace la alegría del Evangelio nos invita a la misión, y con el Papa Francisco misericordia y bendición. La alegría del Evangelio nos invita a la misión, y con el Papa Francisco misericordia y bendición. Buenas noches a todos y que descansen. ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva la familia cristiana! ¡Que viva! Siéntense un segundo. Por diferentes razones me he estado cruzando la iglesia, y qué bonito encontrar
muchas parejas en la noche de hoy con un gesto bien significativo, algunas agarrándose la mano, echándose el brazo, recostado en el hombro de la otra persona, gestos muy bonitos que vale la pena. Cosa curiosa, un montón de niños, y fíjese que no se ha oído ningún alboroto de niños en la noche de hoy. Eso significa que han estado ustedes muy atentos, muy cuidadosos, muy todo. Y ahora los invito a ponerse de pie. Y como es cierto que hay parejas, mírense a la cara, desenvuelta, póngase de frente la pareja ahí. Tómele las manos a la esposa, al esposo, ahí. No me diga que le tiene pena. Mírela a los ojos, no me mire a mí, mírela a los ojos. Quítele la mascarilla. Ambos los dos juntos a la par. Y ahora desen un besito, pero bien dado. Que se oiga. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Vale la pena ese aplauso. Y vale la pena el beso aún con toda y mascarilla, no importa. Muy bien, monseñor, nos da la bendición final. No le entendí. Bueno. En la presencia del Señor y con la alegría del Evangelio y de la buena noticia del matrimonio cristiano, recibamos la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Vamos a terminar invocando a Nuestra Señora, la Virgen de Suyapa, Nuestra Señora de Guadalupe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenas noches. Ha concluido esta conferencia del Cardenal Rodríguez y estamos con una familia que ha venido a vivir esta experiencia, esta conferencia. Muy buenas noches, estamos para Radio La Nueva. ¿Cómo fue esta conferencia y qué les motivó para venir esta noche? Buenas noches. No, pues ha sido algo bien bonito, una experiencia que hemos vivido como pareja, en la cual hemos aprendido muchas cosas buenas. Y esto sin duda alguna motiva para empezar a vivir esas cosas bonitas que viven en la familia que tal vez se han perdido. Sí, muy bonita la experiencia, la enseñanza que nos dio Monseñor y que hay que ponerla siempre en práctica. Muy bonito todo. Su mensaje para toda la familia que escuchan la radio y que miran esta cobertura especial. Pues sí, hacerle la invitación que siempre estemos en las manos de Dios, ¿verdad? E incitarles a que estemos siempre en manos de Dios. Sí. Muchas gracias, bendiciones. Es que así ha concluido esta cobertura y por aquí pues vamos a ver, tenemos otra familia que no quiere regalarlo. Vamos a seguir por aquí en esta cobertura especial a través de Radio La Nueva 93.5. Hoy en esta conferencia del Cardenal Rodríguez Maradiaga. Y antes que
antes que se los vayan, regálenles una entrevista. Estamos para Radio La Nueva hoy en esta bonita conferencia que ustedes pues han venido a participar. Pues sí, estamos muy contentos, ¿verdad? Porque el tema ha sido muy bonito, el tema de la familia y del matrimonio, ¿verdad? Y todas las crisis que actualmente se están viviendo. Entonces necesitamos nosotros retomar eso de la familia para saber cómo nosotros enfrentarnos a los retos que tenemos actualmente, ¿verdad? Y el cardenal hablaba de esas realidades que se están viviendo actualmente y hay que trabajar duro en el seno de la familia. Así es. Sí, ahí es donde uno tiene que enfocarse, ¿verdad? En la familia, porque fuera de ahí los niños, los jóvenes pueden aprender otras cosas, ¿verdad? Que los pueden llevar a fracasar en la vida. Entonces es en la familia donde se necesita inculcar esos valores morales y cristianos sobre todo, ¿verdad? Su mensaje final para todas las familias que escuchan la radio y que miran esta cobertura especial. Sí, mi mensaje final sería que mantengamos la unidad, ¿verdad? En la familia, que no descuidemos a los hijos. A veces uno, ¿verdad? Por el trabajo, por los quehaceres, como decía hoy el cardenal, la situación económica es difícil, entonces los padres tienen que trabajar y abandonan lo que es la educación, ¿verdad? Pero tenemos que darle prioridad a retomar eso para que no haya tantas familias destruidas, ¿verdad? Desintegradas, porque tal vez les toca, ¿verdad? Salir a trabajar y los niños se quedan solos en casa. Muchas gracias, muchas gracias. Así que vamos por aquí, estamos, padre, ¿qué tal? Estamos para Radio La Nueva, solo unas preguntitas. Bueno, no dice el padre que anda rápido, ¿verdad? Pero bueno, así hemos llevado hasta sus hogares esta cobertura a través de Radio La Nueva 93.5 y siempre le invitamos para que pueda seguir nuestra página, pueda compartir la programación que tenemos en nuestra radio y le invitamos pues para que siempre siga nuestras coberturas especiales que tenemos y toda la programación que tenemos en Radio La Nueva 93.5.